Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrella y hoy estoy con un entrevistado desde Argentina. Él se llama Miguel Ángel Foa. Él es un Gedeón hoy día, pero él nos va a contar su testimonio, cómo llegó a Cristo, cómo cambió su vida y qué es lo que está haciendo hoy. Sea bienvenido, Miguel, ¿cómo está usted? Buenos días, Marcelo. Muchas gracias por esta invitación. Bien, gracias a Dios, sirviendo. Gracias por su tiempo, sé que es una persona ocupada. Quería preguntarle cómo era su vida antes de conocer a Jesús. Yo sé que usted era policía y cuidaba en las escuelas, ¿no? ¿Me cuenta un poquito de ese tiempo y cómo conoció a Jesús? Bien, bien. Bueno, eh, en aquel tiempo, antes de conocer a Cristo, bueno, trabajaba, me desempeñaba como policía y custodiaba una escuela primaria. Mi vida realmente sin Cristo, era un desastre. Si bien fui criado en una familia católica, tenía una idea de Dios, pero no lo seguía, sino que hacía lo que a mí me parecía. Entonces, en ese tiempo había una persona enfrente de la escuela que cada día, cuando yo cerraba las puertas, que ingresaban los chicos que entraban a la mañana, me saludaba en forma efusiva, ¿no es cierto? Un día, 2 días, 3 días, hasta que un día, por algún motivo, yo me crucé a conversar con él y me empezó a consultar cómo era mi vida, a preguntar, ¿no? Cómo era mi vida, qué era lo que yo hacía en mi vida personal, cómo cuidaba la escuela, qué otras tareas hacía. Y me llamó la atención, ¿no? Porque era distinto a otras conversaciones comunes con otros vecinos. Y me empezó a hablar de Dios. Y no solo eso, sino que él sacó un Nuevo Testamento y me lo regaló. Lo que pasó luego de esto es que cuando yo volví a mi lugar de trabajo y los chicos ya estaban en clase, me senté en una silla y empecé a leer el Nuevo Testamento. Y ocurrió algo muy loco, como dicen algunos. Empecé a leer el Nuevo Testamento y no podía parar de leer. Lo leí muy rápido, en 2 días o 3 creo que ya lo tenía todo leído. Allí de corrido, ¿no es cierto? Pero en algunas partes me llamaba la atención porque era como que me veía reflejado, ¿no? Entonces, y veía la grandeza de Dios y me veía reflejado en quién era yo delante de Dios. Los días se fueron sucediendo y todos los días me cruzaba y hablaba con este hermano, ¿no es cierto? Y él me empezó de alguna manera, a discipular, me empezó a contar sobre quién era Jesús, que él me quería bendecir, qué era lo que me estaba pasando a mí, y él empezó a orar por mí. Hasta que empezamos, él tenía una oficina al lado de la puerta de calle, y yo iba, cerraba la puerta de la escuela y me quedaba un ratito con él ahí en la oficina. Entonces él oraba por mí y me explicaba una porción de las Escrituras. Y así fueron sucediendo los días hasta que un día me arrepentí delante del Señor de todos mis pecados y recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Y ahí mi vida cambió. Fue increíble. A veces una de las primeras cosas que cambió el Señor en mi vida fue mi manera de hablar. Yo tenía una manera de hablar que decía muchas malas palabras. Y en muy corto tiempo esto fue cambiado. También otra de las cosas que fue sorprendente, que yo teniendo muy poco conocimiento de la Biblia, lo primero que conocí fueron los evangelios, ¿no es cierto? Retenía bastante de lo que eran los evangelios y quién era Jesús. Y yo estaba de uniforme con la Biblia abajo del brazo y le predicaba a los vecinos, a los maestros de la escuela. Bueno, por supuesto empecé a hablar de a poco con el entorno familiar. Bueno, los primeros años, como quien dice, con el primer amor fueron bravos también porque siempre pasa que en la familia tenés oposición. Y bueno, gracias al Señor,
que me escogió, como creo que escoge a cada uno de sus hijos. Allá en Juan 15 hay un versículo precioso, Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. ¿Y por qué uso este versículo? No solo porque lo hice mío, sino porque forma parte de algo que yo llamo como si hubiera tenido un doble llamado. El Señor me bendijo doblemente a mí. Primero me hizo mi hijo y yo de esa manera tuve un Señor y un Salvador. Y el segundo llamado fue poder, a través de un hermano que un día me habló de este ministerio, entrar a los Gedeones internacionales. Y la verdad que uno se maravilla de cómo Dios hace las cosas. ¿Fue este señor que te predicó la palabra que te llevó a los Gedeones? No. Él, digamos que durante el primer año me discipuló, pero después yo cambié de iglesia y a través de los años, no fue enseguida, sino después de unos cuantos años, un hermano de mi iglesia, yo me congrego en la ICE de Juncal de Ituzaingó, un hermano, Omar, él era Gedeón, y me entró a contar del ministerio. Y me llamó la atención enseguida. Yo le digo, vos sabés que yo me convertí a través del regalo de un hermano, que fue un Nuevo Testamento. Dice, bueno, vos tenés que ser Gedeón. Y como siempre oramos, dejamos en manos de Dios, y el Señor es como que me pegó el empujón, ¿no es cierto? Me llevó a ser Gedeón. Y la verdad que ser Gedeón es algo, es como ser cualquier hermano en Cristo, solamente que Dios te pone en un lugar y te da las herramientas. Acá me da un ministerio que tiene todas las herramientas para que uno pueda predicar el Evangelio, y no solo predicar de palabra, sino que llevar el Nuevo Testamento, regalar la palabra a las personas, y aún en el Nuevo Testamento, en el final, tiene el plan de salvación escrito, y muchas veces lo utilizamos para mostrarle el plan de salvación a las personas. Y muchas veces es sorprendente, ¿no? Porque las personas, a través de la predicación y la lectura de la palabra, las personas se convierten y entregan su vida a Cristo. ¿Te acordás qué palabra fue la que te tocó el corazón para sentirte que estabas en falta delante de Dios, que lo necesitabas? Sí. Buscamos ahí en el libro. Porque muchas personas no se dan cuenta que están en el pecado, que es normal, ellos viven su vida sin Dios, no lo conocen, creen que van a algún lugar a hacer una adoración, que Dios los escucha. Pero, ¿qué fue lo que te despertó que eras un pecador y que necesitabas el perdón de Jesús? Es muy claro el mensaje de Dios a través del apóstol Pablo, acá en Romanos 3. Y si leemos a partir del 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando yo leí esto, entendí lo pecador que era y lo que estaba haciendo Jesús. Jesús me estaba perdonando. ¿Y cómo me estaba perdonando? Tomando mi lugar, porque yo no podía hacer nada. Por eso dice que es gratis. Es gratis porque es por gracia, porque es un regalo de Dios. Yo me di cuenta que era malo y que no podía hacer nada con eso. A veces pongo un ejemplo cuando le hablo a alguien y digo, a veces uno miente y sabe que es una debilidad y uno dice, bueno, mañana no voy a mentir. Y lo hace un día o dos, al tercer día miente.
y me dice, sí, es verdad, me pasa con esto, me pasa con aquello, me pasa con lo otro. Bueno, Jesús cuando nos perdona, y eso es lo que también entendí, no solo nos perdona, nos justifica, todo por gracia, nos da un regalo que es la salvación, nos da vida eterna, pero también nos da el poder juntamente con esto, a través del Espíritu, porque Él venció el poder del pecado, y por ende, nosotros al tener el Espíritu, también podemos vencer y decir, no miento más, y no lo hago. Sé que está mal, sé que Jesús me perdonó, que a Él le costó su vida, y entonces cuando me acuerdo de eso, yo ya tengo el poder para no hacer algo que me tiene loco, ¿no? Cuando uno peca y peca. Ahora Ya, ya no ocurre más. gloria a Dios. Ahora, contame Amén. un poquito sobre los gediones. ¿Cómo es que trabajan ustedes, los gediones? Porque, por ejemplo, ¿no? Ustedes trabajan con los pastores, pero, por ejemplo, un pastor no puede ser gedión. Contame un poquito de cómo es el plan de los gediones, cómo trabajan, cómo se desarrollan los países, en cuántos países están. Bueno, te cuento un poquito. Los Gediones Internacionales es un ministerio que hoy por hoy estamos presentes en 201 países. Eh, las escrituras que regalamos están traducidas a más de 100 idiomas. Vos me preguntabas cómo trabajamos. Para eso vamos a hacer un poquito de historia. El ministerio nació en Estados Unidos. Y Dios hace las cosas, la verdad que hace las cosas de una manera que nosotros no lo podríamos hacer jamás, ¿no? Resulta que hay dos viajantes de comercio que se reúnen en un hotel. ¿Cómo es esto? No se conocía. Pero como había mucha gente, el hotel estaba completo. Llega al hotel una de estas personas y pide un lugar para pasar la noche, ¿no? Entonces, el conserje le dice, mire, no tengo lugar, solo si usted quiere, y le preguntaría a la otra persona, hay una cama libre en una habitación, pero ya está ocupada por una persona, le tendríamos que preguntar si él no tiene inconveniente que usted pase. Bueno, la cuestión que este hombre pregunta, el otro hombre no tenía problema, y este hombre va. Estos hombres se llamaban John Nicholson y Sam Hill, o Samuel Hill. Estos dos hombres se conocen en esta habitación de hotel y cuando comienzan una charla los dos se dan cuenta que eran cristianos. Entonces empiezan a compartir acerca de la palabra de Dios. Y a través de este compartir, Dios pone en sus corazones hacer algo más. Como ellos tenían no solo en común al Señor Jesucristo, sino que su trabajo, porque los dos eran como, nosotros acá en Argentina les llamamos viajantes de comercio, creo que allá les llaman comerciantes itinerarios o algo así en la traducción. La cuestión es que ellos, teniendo este trabajo en común y viajando por todo el país, dicen, nosotros tenemos que hacer algo más, y oran al Señor. Y entonces empiezan a extender al círculo de sus amistades cristianas la idea que tenían de tratar de predicar el Evangelio y llevarle algo a la gente. Inicialmente, los primeros años de Gediones, cuando se empiezan a juntar y se empiezan a asociar con esta visión de predicación del Evangelio, era solo de predicación. Hasta que un día, hablando con un pastor, surge la idea de empezar a colocar una porción de la palabra de Dios en los hoteles. Y con la ayuda de este pastor y esta iglesia, comienzan a imprimir Biblias y la primera distribución se hace en el año 1908. Es decir, el ministerio comienza en 1898 y en el año 1908 recién se hace la primera distribución en un hotel, colocando una Biblia en cada cuarto de hotel. Así comienza el ministerio. A ver, ¿por qué hago esta historia? Porque de esto que fue muy sencillo, y ahí está que uno a través de los años se maravilla, es que Dios ha trabajado en este ministerio y lo sigue haciendo. Entonces nosotros hoy
estamos organizados en cada país. Por ejemplo, en Argentina se divide en 4 regiones. Estas regiones, en cada localidad hay un campamento. Ese campamento es la asociación de Gediones de distintas iglesias. Nuestro ministerio es adenominacional, es decir, no es de una denominación. Si son todos hermanos, salvos por Jesucristo, de distintas denominaciones. Entonces, en cada localidad estamos organizados en un campamento. Vamos a decir, acá en Ituzaingó tenemos un campamento de 10 personas. ¿Y qué es lo que hacemos? Repartimos y predicamos el Evangelio en 5 áreas en forma gratuita. Trabajamos en educación, trabajamos en salud, trabajamos en las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, bomberos. También trabajamos en las cárceles y en los hoteles. Esto lo hacemos en forma totalmente gratuita. Nos organizamos. Que cuando digo nos organizamos, ¿saben cómo es nuestra organización? Lo primero que hacemos cuando nos reunimos es orar a Dios y dejar en manos de Él todo lo que vamos a hacer. Y después planificamos, decimos, por ejemplo, el jueves vamos a ir a tal escuela, nos vamos a encontrar 11:30, fulano se encarga de llevar las cajas, Mengano va a estar antes para tratar de ver el lugar, que esté todo bien, y ahí nos reunimos a tal hora, llegamos al lugar, oramos en el lugar, y ya nos disponemos a predicar y a repartir los Nuevos Testamentos. Esto se hace en cada área. También hacemos algo más. Tenemos algo que llamamos obra personal. Cada uno de nosotros, como Gediones, tenemos la posibilidad allí donde nos encontremos. Esto lo hemos hecho durante la pandemia, donde por estas causas extremas no hemos podido salir a repartir en estas áreas que yo te conté. Y cada hermano, lo hacemos siempre, pero en esta pandemia ocurrió más. Hacer esto que llamamos obra personal. Voy al almacén, por ejemplo, ayer abrieron una granja y verdulería acá a la vuelta de mi casa. Fui a conocer a las personas y fui a comprarlas. Y donde tuve oportunidad le hablé de Cristo. Me encontré con que alguien ya conocía de chico a Cristo, pero estaba apartado. Y la otra persona era un muchacho que, si bien había escuchado a Dios, nunca había recibido a Cristo. Bueno, le regalé un Nuevo Testamento, les pude hablar de Cristo. El que estaba apartado, bueno, estaba un poco dolido por cosas que vio algunas cosas que no le gustaron dentro de la iglesia, pero bueno, somos seres humanos y siempre vas a encontrar algo. Lo animé a poner los ojos en Cristo, ¿no? Y a que no se enfriara mucho más, sino que volviera a la iglesia. Bueno, con esto te quiero decir, con este ejemplo, que también podemos hacer obra personal. En este caso, a cada uno de los Gediones nos cuesta, es un costo irrisorio el valor de cada Nuevo Testamento, pero nosotros cuando hacemos obra personal, con gusto ofrendamos, porque ofrendamos para nuestro Señor Jesucristo, y entendemos de que cuando ofrendamos, no solo en la obra personal, sino cuando nos reunimos en el campamento, o cuando hacemos una presentación de la iglesia, y tanto el pastor como la iglesia entienden el llamado que tenemos los Gediones y la obra que hacemos, ellos también ofrendan. Y esto sirve para que el caudal de la impresión del Nuevo Testamento no pare nunca, y que nosotros podamos día a día hacer la obra y continuar esta obra maravillosa para el Señor, que es predicar la palabra de Dios y ganar almas para Cristo. Eso es un poquito el trabajo que hacemos los Gediones. Amén. Es muy, muy importante el trabajo de ustedes y realmente han alcanzado a muchos países, muchas naciones, y mucha gente ha vuelto a Cristo, ¿no? Como estabas contando de este joven que vio cosas, tal vez que lo hirieron y se apartó, y hoy a través tuyo vuelve al camino del Señor. Es muy importante este trabajo y estamos muy agradecidos con ustedes. Quería pedirte un contacto, cómo puede hacer la gente que escucha tu testimonio para entrar en contacto contigo y tú lo puedas orientar para poder
o ser un gedeón, o ir a una iglesia. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Te voy a dar dos datos importantes. El primero es la página de Gedeones acá en Argentina, que es www.gedeones.com.ar. Esa es la página. Entran a la página y tienen un lugar de contacto y solamente dejando el nombre y apellido y un correo electrónico, nuestro ministerio se pone en contacto con la persona. Esa es una parte. Y lo otro es darle mi teléfono. No tengo ningún inconveniente. Cualquier persona que esté interesada, me llame o me deje un mensaje por WhatsApp y yo me pongo en contacto como para ayudarlo a conocer el ministerio. 113 184 0306. Si te llaman de afuera hay que agregarle más 55 o 54, ¿no? Creo que es 541 el código de Argentina. Perfecto. 541-011 o 541-11. Quería que me contés acerca de los campamentos, cómo se realizan los campamentos, a quién invitan ustedes, gente de la iglesia, cómo trabajan eso. Te explico algo antes para que no haya una confusión. Nosotros le llamamos campamento. Muchas veces acá en Argentina me preguntan, uno lo asocia con un campamento donde nos reunimos, viste, como un campamento al aire libre o algo así, ¿no? Se llama campamento al lugar de reunión donde nos juntamos los gedeones. Muchas veces lo hacemos en la casa de algún hermano, a veces lo hacemos en la iglesia. A ese lugar se llama campamento. Para estar en el campamento, cada hermano tiene que reunir ciertos requisitos y asociarse al ministerio. Esa asociación al ministerio, nosotros algo que es importante contarte, es que es una asociación de profesionales y de hombres de negocio cristianos. Con esto no te quiero decir de que es algo exclusivo, sino que hay hermanos que tienen un almacén, que tienen un supermercado, que tienen un comercio o que tienen un trabajo independiente. Acá lo más importante es el deseo de servir a Cristo y el poder tener el tiempo, porque si vos sos un empleado en una fábrica o si cumplís un horario, es muy difícil que puedas servir en este ministerio. Entonces esto es muy importante. Y el que puedas pagar una membresía que no es muy cara, el valor de hoy para un gedeón es de $15. Y en el caso de que fuera el matrimonio, y en esto quiero hacer hincapié, este es un ministerio para matrimonios. ¿Por qué? Porque sirviendo los dos, creo que estamos completos. Dice, dejarás a tu padre y a tu madre, los dos se unirán y serán una sola carne. Es muy importante que esté el matrimonio sirviendo. La mujer ora por el hombre cuando el hombre está trabajando. Muchas veces vamos a servir juntos, por ejemplo, hacer una tarea en un hospital. Las esposas entregan los Nuevos Testamentos blancos al personal de salud. Y por ello digo que es muy importante que las esposas estén junto a nosotros. Y bueno, sin más, si vos querés, contamos algún lindo testimonio de lo que ha hecho el Señor a través de su palabra, ¿no? Sí, claro que sí. Estoy ansioso por escucharlo. Por ejemplo, había un chico una vez que había recibido, el chico no, la familia, había recibido el regalo de un vecino de unos muebles en su casa. Y el chico estaba contento porque en su habitación no tenía mesita de luz y le habían puesto una mesita de luz nueva. Él abre la mesita de luz y encuentra un Nuevo Testamento. Uy, lo que encontré, dijo Alejandro. Alejandro era un niño de 10, 11 años que había recibido el regalo de un vecino. Este hombre le había regalado a la familia unos muebles y se encontró un Nuevo Testamento de los Gedeones dentro de su mesita de luz nueva. Y empezó a leer.
y le llamó mucho la atención y empezó a comentar con sus amigos. Y resulta que uno de sus amigos tenía Biblia y participaba en una iglesia. Entonces le dice, es lo mismo que estamos leyendo nosotros en la iglesia. Y lo invita. Entonces Alejandro va a la iglesia con su amigo y le empieza a preguntar ansiosamente que él había encontrado este Nuevo Testamento, que le explicaran de Jesús. Y él empieza a aprender las cosas de Dios. Por otra parte, cuando llega el domingo, él le pide permiso a los padres para ir a la iglesia con su amigo. Y los padres, bueno, un poco reticentes, pero no obstante le permiten, porque había ido el amigo a buscarlo, le permiten que vaya a la iglesia con él. Y así sucesivamente. Al domingo siguiente le dice al hermano, el padre le dice al hermano más grande que lo acompaña a la iglesia, a ver qué era lo que estaba aprendiendo, qué era lo que le estaba enseñando, porque él tenía mucho interés, estaba muy contento de asistir. Y resulta que empieza a ir al hermano con él a la iglesia, va un domingo, va 2 domingos y así, lo acompaña. Y entonces el hermano y él empiezan a contar a los padres acerca de Jesús. La cuestión que empiezan a ir los padres también a la iglesia. Resulta que en el tiempo, no solo que Alejandro, su hermano, reciben a Cristo como Salvador, sino que sus padres también. Y hoy, a través de los años, podemos hablar y decir de que Alejandro Oyola es un pastor y que fue gracias a la palabra de Dios, gracias a Dios que tocó su corazón y el de toda su familia para que hoy le sirviera. Y esto es una de las cosas y aparte es un pastor conocido de Argentina. Sí, señor. Sí, señor. Gloria a Dios. Y hay muchos. Eso fue por un Gedeón, ¿no es cierto? Qué lindo. ¿Y cómo lo habrá encontrado, no? Eso no se sabe. No se sabe, hay muchos, pero muchísimos casos. Así como yo lo recibí en mano, no sé si tenemos tiempo, te cuento uno más. Resulta que hay un hermano, Miguel cuando era adolescente, habiendo perdido a su papá siendo muy chico, a la edad de los 3 años, la mamá se había lamentablemente refugiado en el alcohol y él había tenido una infancia muy triste, muy complicada. Y él resulta que a la edad de los 15 años se va de la casa y trabajaba en un taller de mecánico, de chapa y pintura. Y el dueño del taller se compadeció de él y lo dejaba dormir en el taller. En el taller mecánico donde él trabajaba, era como su casa. El dueño del taller lo dejaba dormir por las noches allí en el taller. Y hacía de una especie de sereno también, de alguna manera. Entonces, él comía y dormía en ese lugar. Entonces, él dice que él tenía el privilegio de elegir un auto cada noche para dormir. Y en aquel tiempo eligió un Ford Fireland, que era un auto muy grande, y que tenía unos asientos muy cómodos. Y resulta que esa noche él se siente mal, se siente deprimido por todo lo que había pasado y decide quitarse la vida. En lugar de irse a dormir, agarra una soga, la pasa por un tirante del techo, lo estira, se lo pone en el cuello, se sube a un banquito y cuando se cuelga, se quiebra el tirante y él se cae al piso. Y le queda marcado todo el cuello, pero estaba con vida. Y él dice que insultaba, se puso mal, porque dice, ni esto me sale bien. Bueno, cuando se tranquilizó un poco, se fue al Ford Fireland a acostarse. Y resulta que no sabe por qué motivo, abre la guantera del auto para revisar, a ver qué había. Abre la guantera y, oh sorpresa, que encuentra un Nuevo Testamento de los Gedeones.
y resulta que le llama la atención, abre el Nuevo Testamento, y él cuenta en su testimonio que ese Nuevo Testamento comenzó a ser parte de su vida. Era la compañía que él no había tenido durante tantos años. Él encontró a Jesús en el Nuevo Testamento, y Jesús le hacía compañía a partir de ese momento. Resulta que él, a través del tiempo, empezó a leer, conocía a alguien que iba a una iglesia, se empezó a congregar en una iglesia, y hoy es el pastor Miguel Cape, de la provincia del Chaco, aquí en Argentina, que justo hace poquito en un evento que tuvimos de pastores, tuvimos el gusto de poder saludarlo y tenerlos entre nosotros, ¿no? Y Dios cambió su vida totalmente, de una vida miserable a una vida de gozo y completa en el Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Qué lindo. Amén. Vamos a orar para completar este tiempo. Amén. Te invito a orar por todos los oyentes que puedan estar escuchando este video. Amén. Cómo no. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo donde podemos compartir, no solo entre nosotros, sino que tú, Señor Jesús, estás en medio nuestro. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los oyentes, que bendigas a los pastores, a los hermanos que están en Unicristo, Señor, que nos ayudes a predicar el Evangelio, a que muchas más personas te conozcan y puedan tener este gozo que sentimos nosotros y cada hermano que recibió tu palabra y que te recibió a ti en su corazón. No hay mayor cosa, no hay mejor cosa que tenerte en el corazón. Gracias, Señor, porque esta fe se ve aumentada cada día. Te pido que a todos nos aumentes la fe, Señor, pero no solo ello. Señor, tenemos la esperanza puesta en ti porque sabemos que nos vienes a buscar. Señor, te pido que nos ayudes en todas las cosas. Y también te pido, Señor, que si hay alguno que está escuchando, que aún no te conoce, Señor, que estés tocando el corazón, que estés bendiciendo su vida. Señor, que entienda que somos pecadores y que tú has tomado el lugar de cada uno de nosotros para perdonarnos, para darnos vida, para darnos una vida en abundancia aquí y ahora. Pero no solo eso, para darnos vida eterna, es decir, que vamos a tener una vida por toda la eternidad al lado tuyo. Te damos gracias por todo. Dejamos este tiempo en tus manos y agradecemos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Querido amigo, amiga, que llegaste hasta aquí, quiero pedirte que te dejes usar por Dios y que compartas a otras personas este testimonio, que muchas personas están pasando necesidad. Hay gente que se quiere ahorcar, otras personas no saben qué hacer con su vida, otras personas entran en depresión. Este es el momento donde Dios te va a usar. Compartí este video con amigos en tus redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, porque Dios quiere tocar a esta humanidad. Sin amor no se puede hacer nada en este mundo. ¿Amén? Entonces, querido amigo, amiga, te bendecimos. Y Miguel, Dios te bendiga grandemente. Es un gran honor y un gran privilegio haberte tenido aquí con nosotros y espero que pueda haber muchas entrevistas más. Gracias. Gracias a vos, Marcelo, por invitarme y que el Señor te bendiga ricamente. Gracias, chao, nos vemos hasta el próximo programa. Bendiciones.